ley se da por aprobada. El acta de la sesión 227 queda a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Primero, proyecto iniciado a moción de los diputados señores Gaona, Alvarado, Arriagada, Berger, Coloma, Flores y Urrutia, don Osvaldo, y de las diputadas señoras Hernando, Molina y Proboste, que modifica el Código Civil en materia de contrato de arrendamiento en lo que respecta a la acreditación de dominio vigente del inmueble arrendado. 2. Oficio del secretario general de la Corporación, mediante el cual informa que se acordó remitir a la Comisión de Ciencias y Tecnología el proyecto de ley que modifica la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada para efectos de garantizar al titular de los datos personales el derecho al olvido una vez informado. 3. Documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, denominado el derecho comparado al olvido en materia informática. Y finalmente un correo electrónico a la directiva de la Federación de Pescadores del Biobío, FEDEPES, quienes solicitan participar en la tramitación del proyecto que declara la nulidad de la Ley 20.657, que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regularizaciones para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la Ley 18.892 y sus modificaciones. Eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien. Damos aprobada la cuenta. En primer lugar, corresponde continuar la discusión del proyecto que modifica la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada para efecto de garantizar al titular de los datos personales el derecho al olvido. Asisten el profesor de Derecho Informático, señor Renato Gijena. ¿Cómo está? En representación de la ONG Datos Protegidos, el señor Francisco Arellano. ¿Cómo está? Por la ONG de Derechos Digitales, el señor Pablo Violier. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y el presidente de la Federación de Medios de Comunicación Social, el don Luis Pardo, ¿está? Bien. Le damos la más, don Luis Pardo. Asiento, don Luis Pardo. Don Luis, asiento. Bueno, en primer lugar queremos darle la más cordial bienvenida a quienes han aceptado la invitación a exponer sus puntos de vista. Le agradecemos, diríamos, lo que significa tener que venir al Parlamento, dejar muchas actividades a un lado, así que le damos la más cordial bienvenida en nombre de la Comisión. Y le vamos a ofrecer entonces la palabra, no sé, en primer lugar, a El más experto primero. don, perdón, usted es don, lo tuve que buscar los nombres. Don Renato. Don Renato Gijena, entonces asiste el profesor de Derecho Informático. Señor Renato Gijena va a hacer uso de la palabra. Señor Renato, tiene la palabra. Diputado. Vamos a intentar ser lo más breve posible y centrarnos en las ideas esenciales. Como dice la diapositiva, yo lo que quiero compartir con ustedes son 3 o 4 ideas esenciales de manera preliminar. Quiero remontarme a algunas cosas debatidas del año 2014, no es por ser autorreferente, pero este no es un tema nuevo, es un tema que tiene ya bastante tiempo de debate. Se ha hecho nuevo por la problemática de Internet, como que lo ha radicalizado, pero el tema del derecho al olvido viene desde la década de los 80, con la información patrimonial negativa, etcétera. No es solo el tema de Internet lo importante. Quiero centrarme después en cuál es el conflicto, en mi opinión, de garantías fundamentales, y quiero ser sincero, creo que el proyecto no resuelve, en mi parecer, de manera idónea el conflicto entre la protección de los datos personales y la libertad de expresión o el derecho a informar. Y después 2 comentarios breves sobre algunas propuestas concretas, ¿sí? Esa es la idea. Vamos viendo. De manera general, claro, uno puede no estar de acuerdo con todos los cambios propuestos en el proyecto, que es un proyecto serio, fundado, completo, pero ¿qué es lo que sí compartimos dentro de los fundamentos? Veámoslo desde el principio. Aquí hay una proyección de una cosa que se llama la autodeterminación informativa, y efectivamente las personas tienen que poder controlar el destino y el uso de sus datos personales y la información que les concierne, ahora disponibilizada, publicada en plataformas digitales o en sitios web. Hace algunos años, cuando no había Internet, disponibilizada en bases de datos. Eso está muy bien señalado en los fundamentos del proyecto. Las personas tienen que poder solicitar la cancelación, eliminación, bloqueo o supresión de datos nominativos que, esto es importante, fueron verdaderos en el pasado, pero el transcurso del tiempo lo hace caducos y obsoletos y que provocan perjuicios actuales. El vaso se paga a la salida.
Ok. Se van a borrar todos los datos en ese No, computador. volvemos, no hay problema. Entonces, ok, está esta importancia de considerar este derecho a que los datos que fueron verdaderos en el pasado, morosidad, por ejemplo, para estar fuera del mundo de Internet, el tiempo los transforma en caducos obsoletos y producen perjuicios actuales. Un señor que fue condenado en un juicio, fue publicada la condena en la prensa, transcurren 6, 7, 8 años, ya saneó sus antecedentes penales, los blanqueó y sigue apareciendo publicado en sitios web, está siendo perjudicado. Pero la discrepancia de fondo, en mi opinión, señor diputado, está en lo que dice la diapositiva. ¿A quién le voy a pedir la concreción de este derecho al olvido? ¿A quién transforma el legitimado pasivo de esta acción saneatoria de los datos que fueron verdaderos, pero con el tiempo son caducos obsoletos y producen un perjuicio? Esa condición es importante. Y las opciones son claramente dos. O se lo pido al responsable del sitio web, de la plataforma o de la base de datos que publicó y mantiene los contenidos, ejemplo, un medio de prensa, o se lo pido a un programa buscador. Se mencionaba en el proyecto Google, Bing u otro. Esto podría llamarse la ley Google, porque yo hoy día no entiendo, no conozco a nadie que no use otro buscador que no sea Google. ¿No es cierto? Entonces, o le pido a este buscador que bloquee una información que puede encontrar en cuestión de minutos, en cuestión de segundos, pero en forma aleatoria, algorítmica, técnica y no intencional. Google no está establecido para buscar lo que yo quiero que busque. Google responde algorítmicamente y automáticamente a lo que yo le pido que busque. Con todo respeto a la comisión, si yo le pido buscar mierda, va a aparecer el mierda de los actores, va a aparecer denominaciones de ese tipo. Google no distingue, no elabora un trabajo previo de calificación. Por eso que los buscadores no son responsables de bancos de datos, no tienen una voluntad previa para encontrar determinada información. Ofrecen un mecanismo algorítmico y automático de búsqueda sin intención. Eso es tremendamente importante. Si no se entiende después del debate. El hecho de que el proyecto defina el derecho al olvido y lo explicite me parece un aporte metodológico, un aporte dogmático importante. No está hecho así hasta a la fecha, aunque ya en marzo de este año la Corte Suprema, entiendo, ya hizo una interpretación extensiva de la ley vigente y dentro del contexto del derecho a cancelación o bloqueo de datos personales caducos o obsoletos, consagrado en el artículo 12 de la ley vigente 1928, extensivamente incorpora este derecho al olvido. Pues bien, la idea del proyecto es explicitarlo dogmáticamente, me parece un aporte y una precisión que puede ser relevante de cara al tráfico de información en Internet. Y también me parece un aporte importante que se contemple como un derecho irrenunciable. Ese es un estándar idóneo que, como están en juego garantías fundamentales como la protección de datos personales y en definitiva la protección de la privacidad, me parece que también la consideración de su irrenunciabilidad puede ser un aporte al debate. Porque quería llevarlos al año 2014, algunos informes, algunas columnas, no es por ser autorreferente, pero de ahí quiero recoger 3 ideas y demostrar con esto que al margen de Internet el conflicto también ha estado vigente. Esto de la protección de datos personales se ha debatido desde el comienzo de la década de los 80 y desde aquel entonces ya se reconocía la necesidad de que existiera certeza jurídica en materia de protección de datos personales, es decir, que no existan los caducos u obsoletos. Por eso, en esa época se debatió y las leyes de protección de datos personales se extendieron a la información sobre morosidad, la mora y los protestos. La decisión fue, ¿por cuánto tiempo publicamos insolvencia o morosidad de una persona natural? 5, 7, 10 años. La ley vigente en el artículo 18 transó en 5 años. También es un debate de derecho al olvido. El artículo 18, ojo, y también es un debate de derecho al olvido, establece un plazo para ejercerlo y una restricción. Antes de 5 años en Chile, yo no puedo pedir derecho al olvido de la información sobre morosidad. ¿Por qué? Porque el orden público económico necesita saber esa situación de insolvencia de los particulares al contratar. Y otro concepto que se menciona en los fundamentos del proyecto es el habeas data, este derecho a acceso habeas data, este primo hermano del habeas corpus, que existe para garantizar la seguridad de las personas y la libertad. Acá existe la sinonimia para garantizar el uso de mis datos personales. Solo yo puedo controlar mis propios datos. Y ojo, también se menciona que se aplique offline, fuera de línea, a responsables de base de datos, como una FP, una ISAPRE, una tienda de retail, un buró de crédito. De la misma manera puede aplicarse a los administradores de sitios web que estén operando online. No hay ninguna distinción, ni requiere ser precisado. Siempre y cuando esos administradores de sitios web, por cierto, estén domiciliados dentro de Chile. Es el tema de la territorialidad del derecho que se enfrenta a la problemática de la aterritorialidad de Internet. Y si está domiciliado, yo
perfectamente puedo ejercer el derecho a acceso a las data y pedirle a un administrador de un sitio web que elimine, bloquee información que fue caduca. ¿Sí? Aquí viene, ya entramos al meollo del tema. ¿Cuál es el problema de Internet? Y con todo respeto, a veces se ha legislado en otros proyectos sin entender la realidad tecnológica. Internet es un conjunto de servidores que operan de hecho en línea porque los ISP, los proveedores de conectividad, nos permiten enlazar distintos sitios web. Pero estos proveedores de conectividad, Entel, BTR, Telefónica, etcétera, ellos no reproducen ni divulgan información. Hay que entender, separar y distinguir lo que son los proveedores de almacenamiento y los administradores de sitios web, ¿sí? La responsabilidad que cabe exigir en materia de que exista información idónea, fidedigna o datos personales concretos, solo se le puede exigir a los proveedores de almacenamiento y a los administradores de sitios web. Y esto también ya es antiguo. Hay una directiva de la Unión Europea sobre responsabilidad de los ISP que establece expresamente que a posteriori, frente a un caso concreto, siempre un proveedor de almacenamiento de contenido debe tener que eliminar o corregir información nominativa inexacta. Eso ya está regulado, ya está zanjado. Y aquí viene la pregunta, nuevamente, vuelvo a lo que planteaba antes. Estos programas browser, estos buscadores, estos motores de búsqueda, que no proveen contenido específico, que solo enlazan sin intencionalidad, en forma algorítmica, automática, matemática, esos son los algoritmos, búsqueda de lo que uno le solicite, no deben ellos ser grabados con la responsabilidad de evitar el acceso a ciertos contenidos, porque su trabajo es tecnológico, no jurídico, tecnológico, no contractual. Es un tema de búsqueda de información algorítmica de manera automática. ¿Por qué yo hablaba de un problema de garantías fundamentales? Aquí se pretende entender, se ha dicho en otros debates que estamos frente a un problema de implicancias económicas. La verdad que no es así. Sí tiene una implicancia económica porque si en definitiva se legisla para que los buscadores graben o filtren determinadas búsquedas en Internet, hay un costo por ese filtraje, ¿sí? Que puede llegar a ser alto. Pero yo quiero llevar el debate a otro escenario más de garantías fundamentales. Por un lado queremos proteger el 19 número 4, queremos proteger la intimidad de las personas y sus familias, queremos evitar que los datos personales caducos y obsoletos estén vigentes, sean publicados, sean de conocimiento de terceros. Pero proteger esa garantía hay que equilibrarla, como siempre, y no puede traducirse en vulnerar el 19 número 12 de la Constitución, el derecho de dar y recibir información. Si yo no dirijo la acción de olvido contra quien debo, el responsable del sitio web, el administrador del sitio web, quien disponibilizó los contenidos, emol.cl por el Mercurio, la tercera.cl por Compesa, etcétera, para mencionar medios de prensa que pueden tener información obsoleta. Los buros de crédito, equifax.cl, los que informan o venden perfiles de morosidad en línea, que son aquellos que debieran ser grabados por esta acción de derecho al olvido. Si yo propongo que el legitimado pasivo sea un buscador neutro, tecnológico, que no subió contenido y no tiene responsabilidad a priori ninguna, en concreto lo que estoy haciendo es actuando desde la perspectiva jurídica en forma vulneratoria de garantías fundamentales. Dice la diapositiva, los motores de búsqueda encuentran los contenidos disponibilizados online por otros. Pues bien, son estos otros que disponibilizan los contenidos los que deben ser, en mi opinión jurídica y legalmente, los sujetos pasivos de la acción de olvido. Ahora, se menciona, se conoce, está en todos los documentos, un fallo del Tribunal de la Unión Europea. Con todo respeto a la Unión Europea, es un fallo, es una opinión jurisprudencial como tantas otras. Podrá venir después una opinión distinta. No es un buen fallo. Lo que resolvió la Unión Europea fue un tema de transacción de conveniencia y apuntó a los buscadores, en concreto a Google, porque precisamente es el cuello de la cabeza que permite accesar a distintos sitios web. Y le dijo, si usted filtra, si usted graba, nadie va a poder llegar a los administradores de los sitios web. Es una transacción, no es un tema que corresponde en derecho. Entonces la Unión Europea resolvió considerarlos como garantes del derecho al olvido, porque si no son responsables de bancos de datos, no son responsables de bases de datos. Resolvió grabarlos con la obligación de borrar sus índices de búsqueda, obligarlos a bloquear o filtrar, eso dice el fallo, toda la posible búsqueda. ¿Cuándo? Cuando una persona natural lo exija sobre hechos pasados que fueron verdaderos y percibidos como negativos a la fecha de la solicitud. 1 millón de personas pueden empezar a pedir, y ya empezó el proceso de personas naturales pidiendo a Google, un buscador, que filtren y bloqueen contenidos. ¿Por qué? Porque es el único al cual puede apuntar empíricamente, de manera más fácil, más directa, el filtrado de acceso
a información. Pero insisto, los buscadores o Google, sigamos hablando de Google, si es Google el que nos convoca, no publicó morosidad, no publicó condenas por delitos de lesa humanidad, no publicó las opiniones vertidas en un sitio de debate, en un blog que yo puse en un minuto injuriando a alguien, no publicó imágenes comprometedoras, no publicó calificativos de terceros, que son los datos personales. Esos son ejemplos concretos que deben ser, por obsoletos y antiguos, eliminados, ¿sí? En ese caso, le estoy trasladando una responsabilidad de los administradores y responsables de los sitios web al motor de búsqueda que me está permitiendo accesar la información. No puedo compartir ese criterio del Tribunal de la Unión Europea. Usemos la palabra censura. Sí, si yo cargo con esta obligación y transformo en sujeto pasivo de la acción de olvido de los buscadores, lo estoy transformando en censores. Y eso vulnera la libertad de expresión. Si los datos difundidos por un medio de comunicación social fueron verdaderos, fueron dados en el marco de una investigación periodística, una noticia que tenía vigencia en un momento determinado, y impido que puedan ser conocidos online por los usuarios, por el público, por los que consultan los sitios web, simplemente porque obligué a Google a filtrar, eso es censura. Censura técnica, pero también censura jurídica, y en consecuencia vulnera la libertad de expresión. Si yo considero responsable de este procesamiento de datos personales, la ley chilena habla de tratamiento de datos personales, en el fondo es lo mismo, a una empresa que ofrece un servicio, insisto, técnico, algorítmico, de buscar cierta información, sin que haya tenido intencionalidad alguna. El motor de búsqueda nunca tiene intención, no piensa, no discierne, no actúa volitivamente. Actúa algorítmicamente y automáticamente, y eso desde el punto de vista tecnológico es brillante. No lo puedo ahora jurídicamente transformar en el responsable del banco de datos de lo que se encuentra en la búsqueda. Efectivamente, un monitor de búsqueda como Google puede almacenar lo buscado, pero no lo hace. Pues miles de millones de usuarios que están consultando. Yo almaceno, yo detecto, porque tengo una herramienta tecnológica que me permite en cuestión de minutos explorar distintos sitios web. No debe ser el sujeto pasivo de una acción de derecho al olvido, y no comparto el fallo del Tribunal de la Unión Europea. Si tú lo compartes, después conversamos al respecto. Y para terminar, quiero hacer una referencia a dos propuestas concretas del articulado. Me parece un aporte, me parece correcto que no se grave expresamente con el derecho al olvido a los medios de comunicación social, por regla general. Ahora, si yo le pido a un medio de comunicación social que baje determinados contenidos, y me ha tocado hacerlo profesionalmente, les voy a contar un caso que no tuvo buen destino. El caso se trataba de un médico cirujano plástico colombiano que hace algunos años, en el marco de una investigación, fue acusado de que, y es duro el ejemplo, pero bueno, fue real, de que en su computador tenía contenidos pedófilos. Y aparece siendo detenido por investigaciones en una foto del diario La Tercera. El proceso no avanzó. El doctor alegó que la información la puso ahí alguien que le mantenía los computadores, al cual no le pagó, y por molestarlo, por perjudicarlo, lo grabó con información sobre pedofilia. Imposible saber la realidad del caso. Pero en concreto el proceso no avanzó, se sobreseyó, el médico cirujano ni siquiera fue imputado, en definitiva, y sigue apareciendo publicado como relacionado con conductas pedófilas por una noticia de La Tercera de hace 5 o 6 años. Yo pregunté sobre si se podía corregir, no formalmente, sino informalmente, a la gente de la Tercera. Me dijeron, haga la presentación mejor, porque este es un tema delicado para nosotros, sensible con el tema de la libertad de expresión. La noticia fue verdadera hace 5 o 6 años, hoy en día produce perjuicio. ¿Cómo entra Google en esto? Yo llegué a la dirección de La Tercera Antigua usando Google, pero la relación de legitimado activo y legitimado pasivo para ejercer el derecho al olvido era mía, en representación de este doctor colombiano, en contra del administrador del sitio web, que era Copesa o el diario La Tercera. Es así de simple, así debe ser. Y por último, una aclaración. Los fundamentos del proyecto dicen que se entiende que los motores de búsqueda serían una especie del género banco de datos. La verdad, los buscadores, los motores de búsqueda, no son bancos de datos, porque no almacenan información específica, no indexan información específica intencionalmente, no puede tener la responsabilidad en consecuencia si no se le pide realizar búsqueda por todas las búsquedas que cualquier usuario realice, tiene altísimos costos económicos, y solo operan técnica y algorítmicamente.
Entonces, calificarlo como responsable de banco de datos, los motores de búsqueda, igual que los otros responsables de base de datos que regula la ley vigente en Chile, ley 19.628, me parece un error jurídico que debiera precisarse. Eso era, señor presidente, lo que quería compartir. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Muchas gracias. Gracias a ustedes, contrario. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Francisco Arellano de la Fundación Datos Protegidos. Me interesa primero situar algunos puntos que son relevantes en la cuestión del derecho al olvido, más generales y de contexto, antes de poder abordar como la legislación particular que se propone. La primera idea que yo creo que es relevante cuando nos acercamos a este tema es que la cuestión del olvido, la institución del olvido de hechos sociales relevantes no es algo nuevo ni para nuestra sociedad ni para la legislación. Hoy en día tenemos la figura de la prescripción, la amnistía, el indulto, la eliminación de los prontuarios penales y la misma legislación que ya está en la ley 19.628 que permite la eliminación o cancelación de datos personales cuando son caducos o carentes de fundamento legal. En ese contexto, el problema del derecho al olvido, así como se plantea aquí, es cómo esta tradición y esta discusión, que es densa, histórica, sobre un problema que es complejo de abordar, se resuelve en la situación de lo que ha permitido Internet, lo bueno y lo malo, de recopilar, almacenar y exponer cantidades ingentes de datos personales al acceso de todos. En ese sentido, nosotros como Fundación Datos Protegidos nos parece importante que esta materia se discuta y se legisle al respecto. Sin embargo, y creo que comparto con el profesor Gijena, nos sirve cualquier legislación. El derecho al olvido, dependiendo de cómo y por quién se ejerza, corre el riesgo de colisionar y vulnerar importantes derechos sociales e individuales, como la libertad de expresión, el derecho a la información, la memoria histórica y el mismo ejercicio del periodismo de investigación. En ese sentido, diversos autores han planteado de entrada que no es correcto hablar de derecho al olvido porque la idea de un olvido absoluto no es ni socialmente deseable ni técnicamente posible. En ese sentido, y aquí me interesa hacer un primer mapa, pero para que se entienda, ¿no? No es lo mismo cuando hablamos de derecho al olvido de alguien que fue imputado por un delito y después fue declarado inocente, que alguien que fue efectivamente condenado. No están los mismos bienes jurídicos en juego. No es lo mismo tampoco si ese era un delito común que un crimen de lesa humanidad. No lo es tampoco si se trata de personas que voluntariamente se han involucrado en asuntos de interés público. El derecho al olvido sufre importantes limitaciones, al menos en lo que la doctrina ha estado discutiendo al respecto, cuando se trata de personas que ejercen un rol en la vida pública, que ocupan o han ocupado cargos de elección popular o están o han estado en posiciones públicas de poder, al menos respecto de los datos personales que sean relevantes para la sociedad en su condición de personas públicas. Esto está en el mensaje, pero no está en el proyecto. Por último, no es igual de gravoso buscar la eliminación de un dato publicado en Internet en la fuente que la desindexación de ese dato de un buscador que pretender que ese dato tenga una actualización o una adenda que lo corrija. Son distintas maneras de abordar el problema del olvido y de los datos que son caducos o que no son veraces. Por lo tanto, ninguna legislación que aborde el derecho al olvido podrá hacerlo de manera absoluta, pues son necesarios establecer ponderaciones y contrapesos necesarios para proteger en cada caso el interés general de la sociedad. Evitar contar con una legislación que permita la ponderación de los distintos derechos en conflicto y es indispensable que exista una institucionalidad pertinente y robusta para abordar este tema, porque es un tema muy complejo. Entonces, ahora respecto al proyecto en particular. Primero, hay ciertas imprecisiones conceptuales en el proyecto, ya mencionaba algo el profesor Gijena, se mezcla y confunde derecho al olvido, la eliminación de una base de datos y la desindexación de los motores de búsqueda. Entonces esto hay que separarlo, desagregarlo y ordenarlo para poder tratar bien el tema. La misma definición que se propone de concepto de derecho al olvido instala una figura que a nosotros nos parece que es demasiado amplia y que también tiene el problema de generar instancias que pudieran ser vulneratorias, que es cuando señala que el dato publicado afecta el libre desarrollo de uno o más derechos fundamentales.
porque una interpretación hipertrófica del derecho a la honra u de otros derechos puede terminar pasando a llevar otros derechos que consideramos relevantes en nuestra vida social. En ese sentido, lo que nosotros asumimos es que el principio debería ser único, que el dato ha perdido actualidad en relación a los fines de su recolección, es decir, ha perdido el fundamento jurídico de su tratamiento, que es lo que ya está recogido en el artículo 12 de la ley 19.628. Eso sobre el concepto de derecho al olvido. Sobre el concepto de motor de búsqueda, también en la línea con lo que decía el profesor Gijena, es incorrecto señalar que el banco de datos es el género y el motor de búsqueda es una especie. Son cosas distintas. Un motor de búsqueda es un servicio de la sociedad de información que genera índices y muestra resultados web ordenados según ciertas preferencias. En ese sentido es opinable que sean tan carentes de voluntad los buscadores, pero por lo menos hay criterios con los cuales se definen. Pero no es una base de datos. Y en ese sentido la ley 19.628 avanzaba ofreciendo ciertos conceptos para tratar de hacer abordable este tema, y aquí se vuelve a introducir ciertas confusiones con las cuales habría que tener cuidado. Entonces, a nosotros nos parece que este proyecto, o sea, si vamos a hablar de derecho al olvido, es más que un problema de los motores de búsqueda. En Internet hoy en día los datos pueden estar en una base de datos, pueden ser los mismos datos de la navegación, la geolocalización, los hábitos, el IP, lo que se llaman los metadatos del comportamiento de las personas. Puede estar contenido en un sitio web, que no es el motor de búsqueda, y un sitio web tampoco es una base de datos, según lo que establece la ley 19.628, o puede estar en el buscador. Entonces, lo que sí nos parece que está bien, o sea, y que es un avance en la dirección correcta, es pretender que los motores de búsqueda, entender que realizan tratamiento de datos personales. Porque esto permite acercar el problema de lo que está pasando en Internet, y particularmente con los motores, a nuestra legislación de protección de la vida privada. Sin embargo, y la línea con lo que les señalaba antes, es complejo hacer esto y puede ser peligroso hacerlo sin atender las críticas que ya varias organizaciones de la sociedad civil han planteado sobre nuestra legislación vigente. En particular, que el primer receptor de una acción o una denuncia respecto de los datos sea el mismo actor que los detenta. Porque en ese sentido, que es lo que podría empezar a pasar, si es que nosotros actuamos frente a Google, por ejemplo, Google se vuelve el primer actor que tiene que resolver el conflicto de derechos y la colisión de intereses frente a una solicitud que se le haga de eliminar algo. Claro, si Google me rechaza, voy a poder ir a tribunales. Confiamos más en los tribunales que en Google. Pero primero decide Google. ¿Y qué pasa si decide en una u otra dirección? Eso es complejo. Entonces, hay un vacío respecto y esto se ha planteado, de una autoridad que permita, una institucionalidad que permita procesar la complejidad de los intereses que están en juego en este punto. Por último, sobre el motor de búsqueda, más técnico, pero el proyecto singulariza las actividades que realiza el motor de búsqueda, lo que es bueno tratando de definirlo, pero tiene el problema que, como sabemos, la tecnología nos sorprende semana a semana. Después va a haber, ahora el otro día leía que están los descubridores web, que no es un motor, sino que una especie un servicio que no es probablemente un buscador, sino que sobre la base de preferencias sugiere contenidos, entonces eso quedaría fuera de la legislación. Entonces se produce al tiro un problema de que la tecnología se mueve tan rápido que se necesitan regulaciones más amplias para poder tratar de abordarlo. Y un par de puntos más específicos. Uno, se propone el reemplazo del inciso tercero actual de la ley 19.628, que hace una reducción del ámbito de aplicación de los derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición. En particular respecto de la pérdida de facultad para tratar el dato y la revocación de consentimiento. Entonces, eso nos parece que no debería tratarse. Nos parece complejo, y también en el mismo tono está la referencia a la ley 19.733, es decir, al respecto de la prensa. Los medios, o sea, en un tratamiento serio y omnicomprensivo del problema del derecho al olvido, los medios de prensa no pueden quedar excluidos. Es fundamental resguardar la libertad de expresión, pero eso no puede ser a costa, en la situación que provee Internet, de una irresponsabilidad absoluta de los medios de prensa respecto de datos que sean caducos o que no sean actuales o simplemente no sean veraces. Sobre esto no hay soluciones blanco y negro, pero hay que tener cuidado de lo que eso significa. Actualmente la regulación de la ley de prensa contempla el derecho a la retractación, pero eso es una acción que tiene plazos acotados y no tiene los mismos objetivos que el problema del derecho al olvido.
Por último, el proyecto de ley propone excluir al Estado del derecho al olvido y nos parece que esa regulación podría generar una situación confusa en el sentido de que estaría generando una especie de excepción a la reglamentación de la finalidad del dato que ya rige a los organismos públicos. En ese sentido, es mejor la que ya está que introducir una especie de excepción respecto del derecho al olvido. Raya para la suma, nosotros valoramos el hecho de que se esté abriendo esta discusión y que se busque establecer estándares modernos para la legislación de datos personales, pero nos parece que es preocupante o hay que tener cuidado de meterse en esta discusión por fuera de una reforma más general a nuestra legislación de datos personales, que es necesaria. A nosotros nos interesa que se legisle la cancelación de datos y oposición al tratamiento de ellos en contexto de Internet, que es lo que mal llamado se ha referido como derecho al olvido, y al menos estamos disponibles para aportar todo lo que sea necesario para que esto se pueda realizar. Sin embargo, sin una reformulación profunda de este proyecto, se corre riesgo de serias vulneraciones de derechos fundamentales, y en ese sentido, si es que no se va a dar otra discusión, nosotros recomendaríamos el rechazo. Recomendaríamos el rechazo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a dar, profesor Francisco Arellán, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra al representante de la ONG de Derechos Digitales, el señor Pablo Violear. Por su intermedio, señor presidente, antes que nada agradecer a la comisión la oportunidad de presentar nuestros comentarios y objeciones a este proyecto. Bueno, yo me presento, soy Pablo Violier, soy analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, y Derechos Digitales a su vez es una organización no gubernamental dedicada a la defensa, promoción y desarrollo de los derechos fundamentales en el entorno digital, y toda vez que este proyecto toca temas como los motores de búsqueda, los resultados de los motores de búsqueda, la disponibilidad de la información en Internet y su tratamiento y su regulación, la verdad es que calza perfectamente con nuestro giro, entonces por eso nosotros estamos tan entusiasmados de participar en esta instancia de discusión democrática. Bueno, yo quería agradecer al profesor Gijena, entiendo que también estuvo acá el profesor Claudio Magliona, y por tanto eso me permite a mí no tener que explicar lo que es el derecho al olvido. Ya han tenido grandes exponentes que han explicado un poco la materia, y yo puedo pasar más de lleno a los asuntos más polémicos y de una perspectiva más de política pública, y un asunto probablemente político también. Entonces esos serán los puntos en los que yo me voy a centrar. Para empezar, a mí me gustaría dejar en claro que no existe tal cosa como el derecho al olvido. Los que tuvimos la mala suerte de estudiar Derecho sabemos que para toda obligación hay una correlativa obligación. Entonces, si existiese algo así como el derecho al olvido, querría decir que yo tendría el derecho a exigirle a otra persona que olvide. Y como no se puede exigir a nadie que se olvide de un asunto, entonces no existe tal cosa como el derecho al olvido. Lo que existe es una aplicación de la regulación de la protección de datos personales a los motores de búsqueda. Es decir, el permitir a las personas solicitarle a los motores de búsqueda, esta vez, no solamente al resto de las bases de datos, exigirle que se suprima, bloquee o inhabilite el acceso a cierto dato por ser caduco, no actualizado o no tener fundamento legal. Bueno, ¿y por qué se ha llegado a esta discusión? Un poco la explicación fáctica de por qué hemos llegado a este estado de las cosas es porque Google y los motores de búsqueda son víctimas de su propio éxito. Los motores de búsqueda permiten una disponibilidad tan precisa y tan constante de la información que una información que puede perjudicar a alguien en el desenvolvimiento de su vida social, política o económica, la verdad es que al paso de 15, 20 años va a seguir estando disponible. Yo cada vez que busque al señor Costeja, que es el señor español que fue el que recurrió ante el Tribunal Europeo para que se le reconociera este derecho. Bueno, 20 años después de que el señor Costeja estaban a punto de embargarlo y de rematar sus bienes, todavía salía saliendo en los resultados de búsqueda cuando a él lo googleaban. Entonces, es esta disponibilidad constante que genera este problema. Antes no existía ese problema, porque claro, a ti te publicaban en el diario, y después ese diario ya empezaba a guardar polvo en una biblioteca del Congreso, y la verdad es que para que eso saliera a la luz tendría que haber un investigador que se dedicara particularmente. Entonces, a pesar de que ese dato seguía estando disponible efectivamente, fácticamente la verdad para el resto de la sociedad pasaba al olvido y se cumplía esta profecía de que el tiempo va curando las cosas. ¿Cuál es el problema, sin embargo, de la aplicación de este derecho al olvido? El problema de la aplicación del derecho al olvido es que es, en un sentido bastante literal, reescribir la historia. Y reescribir la historia es siempre algo muy complejo. Es decir,
Un dato que, como decía el profesor Gijana, efectivamente es efectivo y en el momento de su publicación era cierto, resulta que su absoluta disponibilidad afecta a una persona en la reinserción que tiene él en la vida social, política y económica. En el caso del señor Costeja, el hecho de que cada vez que él quería hacer un negocio, a él lo googleaban y le decían que hace 20 años le iban a rematar sus bienes a pesar de que él le había pagado, impedía que él se desenvolviera de forma efectiva en la vida económica. Y es ese problema el que se tiene que solucionar. Bueno, y siendo este tema un tema tan complejo, la verdad es que la solución para esa problemática tiene que ser particularmente sofisticada. Y nosotros como derechos digitales, la verdad es que eso es un poco lo que echamos de menos en el proyecto por las razones que voy a pasar a exponer. Entonces, entrando ya de lleno al proyecto. Lo que busca el proyecto es permitir a las personas solicitar el bloqueo, borrado o supresión de la información que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo o que afecta algún derecho constitucional o el desarrollo de algún tipo de derecho constitucional. Y por tanto, las causales para la solicitud de este derecho sería que el dato en particular carezca de fundamento legal, que el dato sea caduco o que afecte el desarrollo de algún derecho constitucional. Si nos fijamos, la verdad es que las causales que están establecidas son prácticamente las mismas que las que están establecidas en el artículo 12 para el derecho de eliminación. Las causales del artículo 12 son la falta de fundamento legal y el hecho de que el dato esté caduco. Entonces, en realidad, lo que está aportando el proyecto solamente es la tercera causal, es decir, la causal de que un dato pueda ser suprimido, bloqueado o inhibido porque afecta algún tipo de derecho constitucional. Y como yo hablaba en un principio, aquí hay varios derechos jurídicos, bienes jurídicos en juego que hay que ponderar. Es decir, claro, está el hecho de que uno no simplemente va y reescribe la historia, uno no simplemente va y bloquea el acceso a una información que en el momento de su publicación fue verídica. Yo creo que sería muy difícil que alguien pudiese argumentar de que hay que ir a la Biblioteca Nacional y agarrar todos y cada uno de los ejemplares del Mercurio del año 1973 y cambiarles a todo un dato. Porque eso es, eso afecta la investigación histórica, eso afecta la libertad de expresión, eso afecta el acceso a la información, y eso afecta la memoria histórica en sí misma. Entonces es un tema complejo. Pero por otro lado, efectivamente existe este asunto de gente efectivamente lesionada. Entonces, por tanto, hay un importante elemento de ponderación dentro de estos derechos. Sin embargo, nosotros vemos que en la técnica jurídica y en la forma en que el proyecto está redactado, y en particular en esta causal, en esta tercera causal que básicamente es la única que se innova, no existen los elementos que le permitan eventualmente a un juez hacer este ejercicio de ponderación. Porque estamos diciendo que vamos a mantener, por un lado, básicamente el mismo articulado, que es decir, que las causales de la supresión son la carencia de fundamento legal, la caducidad del dato y este otro elemento, y también vamos a mantener el mismo procedimiento. Pero agregamos esta causal, la afectación de cualquier tipo de derecho constitucional. Y a mí la verdad es que se me podrían ocurrir pocas formas más amplias de establecer una causal. ¿Podría un afectado por derecho al olvido solicitar la supresión de un dato porque ese dato afecta su derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? ¿Su derecho a la propiedad? ¿Cuáles son las excepciones y limitaciones para el establecimiento de esa causal? La verdad es que nosotros vemos con mucha preocupación el establecimiento de esta causal amplia de derecho al olvido porque permitiría a cada persona que ve legítimamente, porque es cierto que nosotros nos vemos afectados a que se escriba sobre nosotros, a que información respecto a nosotros, por ejemplo, por un hecho noticioso, se vea expuesta, pero eso es legítimo en una sociedad democrática. Y vemos que esta causal excesivamente amplia permite que las personas que se vean afectadas, incluso de una manera legítima, puedan acceder a este derecho. En ese sentido creemos que no está balanceado la forma en que se establece en el proyecto. Sin embargo, en doctrina comparada sí se establecen ciertas limitaciones, excepciones, que un poco acotan la aplicación de este derecho al olvido, que nosotros como derechos digitales creemos que tiene que ser sumamente excepcional y solamente para casos particularmente graves y acotados. Entonces, por ejemplo, en legislación comparada no se puede solicitar el derecho al olvido cuando la información es de interés público. Porque hay un interés público por medio. Es decir, la información está cumpliendo un rol en la discusión democrática, en la discusión de políticas públicas o en la misma discusión noticiosa que la sociedad se da a sí misma. Se establece que tiene que existir un determinado transcurso del tiempo. Eso está establecido en el mensaje del proyecto, pero paradójicamente no está establecido en su articulado.
no puede aplicarse el derecho al olvido o no puede ser solicitado por aquellas personas que, como bien decía Francisco, cumplen un rol público o son figuras públicas que ellos mismos se han expuesto a determinadas condiciones en el ejercicio de sus funciones. Eso también está en el mensaje del proyecto, sin embargo no está en el articulado. Se tiene que exigir que el dato que se está solicitando su supresión efectivamente impida la reinserción social, política o económica de una persona en sociedad. ¿Por qué una persona podría solicitar la supresión de un dato, o sea, impedir que terceras personas accedan a un dato que efectivamente fue legítimamente publicado, si efectivamente no hay un daño, un daño lo suficientemente grave que justifique esa actividad que puede afectar la libertad de expresión, el acceso a la información, etcétera, etcétera? Tiene que haber un daño que justifique, tiene que haber una situación, un daño futuro o presente que justifique el establecimiento de una medida que puede vulnerar los derechos fundamentales. Tiene que aplicarse de forma supletoria, es decir, subsidiaria. No puede ser que nosotros apliquemos este derecho que en el fondo impide a terceras personas acceder a cierta información publicada en Internet si antes no nos hemos hecho cargo de que la persona agote el resto de las herramientas legales que ya le otorga el ordenamiento jurídico, como son el delito de injuria, el delito de calumnia, el derecho a la rectificación contenido en la ley de prensa, la limpieza de expedientes penales que está establecida en el decreto 64 e incluso el derecho de supresión ya contenido en la ley 19.628. Al mismo tiempo, tienen que existir medidas que impidan que la aplicación del derecho al olvido afecte la investigación histórica, la investigación estadística o la investigación académica propiamente tal. Eso se puede hacer a través de indexaciones, etcétera, etcétera. Pero básicamente no puede ser que el día de mañana un historiador busque información sobre determinados hechos históricos, busque hacer una revisión del actual periodo histórico en el cual nosotros nos desenvolvemos y no acceda a esa información por la aplicación de este derecho al olvido. Otro criterio, nunca puede borrarse la información propiamente tal. Siempre es menos gravoso la desindexación. Y yo un poquito más adelante voy a hablar sobre el fallo de la Corte Suprema de principios de año y cómo el fallo yerra la puntería en ese punto. Y finalmente existen medios menos gravosos de alcanzar el mismo resultado o un resultado similar, como es la propuesta de Eduardo Bertoni de establecer una solución en la capa de contenidos. Es decir, por ejemplo, en el caso del señor Costeja, que al momento de ingresar a esta noticia del remate haya una especie de aclaración o una especie de adenda, como bien decía Francisco, en donde dijese este remate finalmente no se llevó a cabo porque la persona pagó sus deudas a tiempo. Eso es menos gravoso que suprimir el acceso a terceras personas a una información legítimamente publicada. El único punto en donde yo discrepo de Fundación Datos Protegidos, que somos ONGs prácticamente hermanas, es respecto de la excepción con los medios de prensa. Nosotros creemos que exceptuar a los medios de prensa es completamente correcto, y no solo eso, sino que la excepción debería estar ampliada a todos aquellos medios de prensa que, a pesar de no ser formales, sí cumplen el rol de dar a conocer información de interés público. Por ejemplo, los blogs, que no están contenidos probablemente tal en la ley de prensa. Como ya les adelantaba, en el fundamento del proyecto se habla del reconocimiento que hace la Corte Suprema respecto del derecho al olvido, que es un fallo a principio de año. Pero yo creo que analizar el fallo de la Corte Suprema es muy indicativo también de las falencias del proyecto. En el fallo de la Corte Suprema fue una persona que estuvo involucrada en el caso Spinac, sí, en el caso Spinac, y que recurre contra el Mercurio. El Mercurio básicamente rechaza su solicitud y él acude ante la Corte de Apelaciones. Y si nosotros hacemos un repaso por todas aquellas excepciones y limitaciones en donde la doctrina extranjera y la jurisprudencia extranjera ha establecido que no se puede aplicar el caso del derecho al olvido, nosotros vemos que el caso de la Corte Suprema falla en todos y cada uno de los pasos. Porque es información pública, es información de interés público. Hay un caso de abuso a menores dentro de un caso de una persona que era un funcionario público, porque era un militar de cierto rango. No había transcurrido un plazo significativo, porque a pesar de que el delito se haya cometido hace más de 10 años, la verdad es que la persona la habían condenado en el año 2011, es decir, no habían pasado ni siquiera 5 años desde la condena de la persona. Existían medios menos gravosos de solucionar ese asunto. Efectivamente se afecta la investigación histórica, académica o estadística, porque la persona que quiera en el futuro escribir sobre el caso Spinac resulta que nunca va a tener acceso
al caso de este militar en particular. Y finalmente, y lo que me parece más grave, se afecta a la capa de contenido. Es decir, se le ordenó al Mercurio a bajar la noticia y no a desindexarla de los motores de búsqueda. Y eso es sumamente grave. Y nosotros creemos que un poco el razonamiento de la Corte Suprema está contenido también en el proyecto de ley. Es decir, las mismas carencias que tiene la sentencia de la Corte Suprema son reproducidas en el proyecto. Y eso a nosotros nos parece que es bastante peligroso. Luego también hay puntos orgánicos. La verdad es que el derecho al olvido no es solamente un problema normativo que tenga una solución normativa, sino que también tiene que ir acompañado de una reforma procesal y orgánica de nuestro sistema completo de protección de datos personales. Y en ese sentido, como bien decía Francisco, el problema de aplicar la ley 19.628 y el procedimiento de habeas data es que la primera persona a la cual yo tengo que ir a solicitarle la desindexación de cierto dato es el motor de búsqueda. Y como hemos estado conversando todo este rato, la verdad es que aquí hay derechos fundamentales de por medio. Es decir, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y no corresponde a entidades privadas decidir. La ponderación de derechos involucrados en cierto caso particular le corresponde a órganos imparciales decidir ese tipo de cosas. Y en particular a órganos públicos, no les corresponde a una empresa privada. Bueno, como ya diciendo, efectivamente no le corresponde a una empresa privada y como como este proyecto está subsumido en la actual ley de protección de la vida privada, el procedimiento que le va a ser aplicable es el de habeas data. Y la verdad es que en Chile todavía no hemos avanzado en el establecimiento de un órgano público de control de datos personales, como sí lo hay en España. Entonces, para hacer una especie de metáfora, lo que hace el proyecto es optar por la vía europea del derecho al olvido, pero lo hace solamente a través de un camino normativo. Es decir, vamos a tomar la vía normativa al problema de la solución del derecho al olvido, pero no toma en cuenta que la Unión Europea tiene, cada uno de los países, una agencia de protección de datos personales, que tiene una historia de jurisprudencia de protección de datos personales y que tiene una legislación de protección de datos personales mucho más robusta de la que tenemos hoy, la que tenemos nosotros. En cambio, nosotros lo que se está intentando es solamente a través de un cambio legislativo implementar esta figura, pero sin estar acompañado de esta espalda orgánica y jurisprudencial que le permitirían hacer efectivo este derecho. Es como si uno tratara de tomar un Lada, ponerle el chasis de un Porsche. Bueno, la verdad es que tú lo vas a llevar a una carrera y va a seguir siendo un Porsche con un motor de Lada. Y en ese sentido, a nosotros nos parece que el 21 de mayo la presidenta Bachelet anunció el envío de un proyecto que va a reformar de forma profunda, es decir, va a derogar la actual ley 19.628 y a establecer una nueva ley de protección de datos personales que se supone que va a ser mucho más omnicomprensiva, que va a efectivamente regular el tratamiento de datos personales desde una perspectiva de derechos humanos y no solamente de regular el tratamiento de datos personales por parte de las empresas, y también establecer una orgánica y una agencia de protección de datos personales robusta, independiente, con patrimonio propio, etcétera, etcétera. Y nosotros creemos que una materia tan sensible y tan sofisticada como el establecimiento de este derecho del olvido, que puede tener tantas implicancias en temas de derechos humanos, tiene que realizarse al interior de ese proceso. Y que establecerlo actualmente, sumarlo a nuestra actual ley de protección de datos personales, en realidad va a causar mucho más perjuicio que las soluciones que efectivamente puede ofrecer. Y en ese sentido, nosotros, al igual que Fundación Datos Protegidos, proponemos el rechazo del boletín, como está redactado actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Le damos la palabra entonces al representante, presidente de la Federación de Medios de Comunicación Social, señor Luis Pardo. Tiene la palabra, señor Luis Pardo. Muchas gracias, señor presidente. El problema de hablar al último es que uno se queda casi sin presentación, así que voy a modificarla en beneficio del tiempo y voy a enfatizar, sí, algunas coincidencias y marcar algunas discrepancias menores, pero importantes respecto de quienes me antecedieron. Efectivamente, creemos que la legislación vigente resuelve adecuadamente los conflictos que hay entre vida privada, honra y libertad de expresión. El problema con el derecho al olvido es que establece una variable totalmente nueva, que es la línea del tiempo, a la cual trataré de referirme un punto más adelante, pero existe hoy día en nuestra legislación los instrumentos para resguardar la honra y la privacidad.
también existen varias normas que apuntan en la dirección de la rehabilitación. Por ejemplo, el decreto 64 que permite eliminar los prontuarios y varias normas que fueron nombradas por mis antecesores y que voy a dejar ahí consignadas en la minuta, no las voy a volver a reproducir. Coincidimos en que el proyecto de ley, varias de sus definiciones son muy complejas o producirían una interpretación muy compleja. No creemos que se pueda mezclar bases de datos con motores de búsqueda y otras categorías que establece el proyecto de ley, y aun cuando se pudiera, también coincido en algo que se señaló recientemente, que la tecnología va tan rápido que muchas de esas definiciones y del alcance de esas definiciones podrían quedar obsoletos en el tiempo. Sí creemos que la referencia a la ley de prensa es válida y es necesaria, pero es totalmente insuficiente. El mismo proyecto se contradice en términos de que por una parte declara como datos personales una serie de categorías que el juez finalmente, o quien decida, tendría que evaluar y ponderar, ¿no es cierto?, cuál de las dos definiciones o orientaciones de la ley tendría que tomar en cuenta. Y como ya se habló bastante de los temas jurídicos y filosóficos, quiero entrar un poquito en el terreno práctico, ampliando lo que se señalaba recién del caso Graziani, que es el caso de EMOL que falló la Corte Suprema hace unos meses atrás. En ese caso, la Corte reconoce explícitamente en la sentencia que EMOL cumplió con todas las normas establecidas en nuestra legislación en términos de los estándares de veracidad, en términos del resguardo de la honra pertinente, en fin. Sin embargo, aplica esta sentencia curiosísima de ordenar solo a EMOL, en este caso, eliminar la noticia. Si uno hoy día pone Graziani en el buscador, aparecen todos los otros medios de prensa donde se reprodujo más o menos la misma noticia. Entonces, yo creo, y ahí tengo una diferencia con el profesor Gijena, que en el caso Costeja yo no creo que sea saludable imponerle ni a los buscadores, ni a los medios, ni a nadie una excepción tan amplia o una limitación tan amplia como podría llegar a ser el derecho al olvido. Pero tampoco creo que haya que aplicársela a la fuente y dejar libre a los buscadores. Es decir, el caso Costeja lo que hizo fue irse por la vía más práctica, porque como también lo señaló otro profesor, si se hubiese pretendido borrar el registro físico del diario La Vanguardia de Cataluña, habría sido materialmente imposible, y si eso se extendiera como norma, tendríamos que andar con un plumón borrando todos los diarios en las bibliotecas y además en las bases digitales. Entonces, la solución práctica para el Tribunal de Justicia Europeo o la más eficaz fue irse por el lado de bloquear el desindexar del buscador. Pero también es cierto que si bien Google hoy día tiene una gran preeminencia en el mercado de los buscadores, hay muchos buscadores emergentes y hay buscadores que podrían especializarse, por ejemplo, en no olvidar, y que podrían tener sede en cualquier parte. Hoy día hay buscadores que no están y que no tienen representación como para aplicárseles la ley, y por lo tanto estaríamos también en presencia de soluciones bien intencionadas, pero que no tendrían el efecto deseado, pero sí costos gravosos para, en este caso, la libertad de expresión. Nosotros coincidimos que no se puede borrar la historia, y quiero agregar a los comentarios que se hicieron, si bien es cierto un crimen, por ejemplo, un delito cualquiera, cometido en el pasado, cuya pena fue cumplida, y la persona recurrió a las prerrogativas que le da la ley para borrar sus antecedentes personales, es cierto que esa persona puede verse perjudicada si yo digito ese apellido y me aparece la noticia, que por lo demás no es tan frecuente, salvo cuando se trata de personas públicas, y me aparece la noticia de hace años atrás. Pero ¿qué pasa si esa persona postula hoy día a un cargo de interés público? No se trata solo de aquellas personas que cometen actos antisociales siendo personas de interés público, sino que también hay un tema relacionado aquí con la historia, en el sentido de que se privaría a los archivos, no solo de la prensa, sino que de todo orden, de acceder a esos historiales.
nos inclinamos mucho más por una solución como la que planteó recién Derechos Digitales en orden a adicionar información que a pretender suprimirla, que sabemos además que materialmente no se va a lograr nunca. Se comunicó hace unos días con nosotros la Defensoría Penal Pública y ellos tienen un proyecto que nosotros vamos a apoyar, porque hay mucha gente, por ejemplo, que fue ni siquiera condenada, sino que imputada con gran repercusión. Los medios cubrieron esas noticias cumpliendo con todos los estándares, pero después resulta que esa persona es inocente. Entonces, pretender eliminar esa noticia, como digo, es bastante complejo. Sin embargo, agregar a esa noticia y a esas fuentes información adicional puede ser un camino que no soluciona del todo el problema, pero es menos gravoso y puede llegar a ser más efectivo. Por otra parte, como ya se señaló, la ley o el proyecto de ley está anclado o subsumido por el proyecto de ley de protección de datos personales, que es una institucionalidad primero que tiene, con el señor presidente coincidimos en algún seminario de expertos en la Universidad de Chile y no había ninguno que no opinara que esa institucionalidad había que corregirla, pero no en la dirección que se está legislando ahora, sino que en la dirección de crear una agencia y hacerla más eficaz para la protección de los datos personales. Ocupar esa institucionalidad que funciona mal o que no funciona, porque además ya la superó la tecnología y el tiempo, para resolver conflictos de derechos fundamentales, nos parece también que es sumamente inconveniente. Hoy día, mal que mal, las personas que se ven afectadas por algún tema asociado a esto que nosotros también coincidimos que no es o no existe aún como derecho al olvido, están recurriendo de protección y los tribunales han ido resolviendo muchos de estos casos. Si se legisla en el sentido de que esto va a quedar amparado bajo esta ley, esas personas tendrían que recurrir a un tribunal civil para resolver temas en los cuales los tribunales civiles no son la instancia más adecuada. Quiero agregar, para ir concluyendo, que no existe legislación en el mundo sobre derecho al olvido. Lo que existe es la sentencia del Tribunal Europeo y el efecto que tuvo esa sentencia en el reglamento de la Comunidad Europea, pero no existe ninguna ley en ninguna parte sobre el derecho al olvido. Y a mí me parece, con el mayor de los respetos a la Comisión, que hay temas en los cuales no tiene mucho sentido ser pioneros. O sea, yo creo que es un tema que hay que estudiar, que hay que debatir y que hay que seguir, pero yo creo que legislar en estos minutos, cuando se está empezando a legislar en otras partes del mundo, me parece que no es el mejor camino. Quiero agregar que nosotros como Federación de Medios recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del fallo de la Corte Suprema. Y por lo tanto es muy probable que el sistema interamericano se pronuncie respecto de ese fallo en los temas que dicen relación con la libertad de prensa, que es la parte que a nosotros más nos preocupa de este proyecto. Nos parece sí que es necesario avanzar en la protección de datos personales, pero quizá también la definición de qué es lo que son datos personales tendría que ser mucho más precisa. Hoy día, con la definición que ofrece el proyecto, se podrían confundir noticias de interés público con datos personales sin ningún problema, y luego no hay una instancia adecuada para dirimir cuándo es o no de interés público aquello que se está pretendiendo olvidar. Ya lo mencioné, el riesgo de borrar o cambiar la historia y las dificultades que esto conlleva para la investigación académica, histórica y periodística al intervenir los archivos, bancos de datos, en fin, y asentar un derecho que estaría sobrepasando a nuestro juicio el marco de lo que debiera ser la protección de los datos personales. También el tema que mencioné ya de las definiciones de la ley, nos parece que tal como están, y en ese sentido voy a dejar la minuta con nuestras observaciones de detalle, nos parece que son demasiado difusas, lo mismo que son difusas las causales. Ya lo mencionó alguien que intervino antes, en el sentido de que es muy amplio. ¿Quién va a definir cuando es caduco? No puede ser la misma caducidad para una morosidad que para una noticia. El mismo legislador ha creado, por ejemplo, el registro de pedófilos. ¿Qué pasa, no es cierto, con una persona que no tienen derecho, de acuerdo a la legislación vigente, para borrar su prontuario, sino que al revés, está el Estado obligado a mantener un registro para identificar a los pedófilos? Entonces, nos parece que las definiciones y el alcance de las definiciones que contiene el proyecto se prestarían para grandes confusiones, y sí coincidimos en que este es un tema que de legislarse, debe legislarse aparte y en forma mucho más amplia,
y de más largo plazo, diría yo que este proyecto, que es una modificación, una ley que apunta en otra dirección. Y lo que también ya se dijo, quiero enfatizarlo, la realidad tecnológica supera ampliamente las capacidades de regulación en este ámbito, y yo creo que aplicar la ley tanto a las fuentes, es decir, a los medios de prensa, a los bancos de datos, como a los buscadores, más allá de perfeccionar lo que ya existe respecto de los datos personales, nos parece un grave riesgo para la libertad de expresión y de prensa, y creemos que es del todo razonable, no sé si rechazar o archivar este proyecto, pero esperar por una parte, que se pronuncie el sistema interamericano sobre esta materia, que madure el proceso que está ocurriendo en Europa respecto del fallo del Tribunal Europeo, y desde luego esto es un tema sumamente valioso e importante para la sociedad, que se siga debatiendo, pero nos parece respetuosamente, señor presidente, que en el contexto de una modificación breve a una ley que hay que modificar además sustancialmente, nos parece que no es lo más adecuado. Esa es nuestra opinión. Muchas gracias, don Luis Pardo. Bueno, antes de la palabra, yo quisiera aclarar y volver a reiterar el agradecimiento por la participación de ustedes, en que después de haber asistido a varios seminarios, diríamos, en que lo he visto algunos de ustedes, a mí no me cabe la menor duda precisamente que este proyecto de ley, el sentido que tiene es incentivar el debate aquí en el Congreso, no traducirlo ni continuarlo a esto, porque uno ve las deficiencias que tiene, y naturalmente que viendo que en el fondo todavía no está bien estructurado cómo tendría que ser el derecho al olvido y cómo manejarlo, no hay duda que también hay que recoger otras experiencias y de cómo se va desarrollando en nuestros países, y también con las opiniones de expertos como ustedes, ver la posibilidad, diríamos, de hecho, traducirlo en algún proyecto de ley que sea lo más adecuado posible, que por supuesto que compatibilice con lo que es la memoria histórica, que compatibilice con el respeto a la privacidad, que compatibilice con el tema de la libertad que tiene que tener la prensa para informar, en fin, que vea, diríamos, a quién hay que pedir, diríamos, el tema de borrar datos que en el fondo no tienen ningún interés público, si el motor de búsqueda o qué. En fin, el problema por supuesto que es bastante complejo. O sea, lo que les quiero decir antes de dar la palabra es que no, después de haberlo escuchado a ustedes, algunos de ustedes, obviamente que sería pretencioso el que este proyecto de ley en el fondo sea el que acoja, diríamos, un tema tan complejo, sino que esto es como para incentivar la discusión, y por eso con los propiciados lo hemos propiciado así. Ofrezco la palabra. Aquí está también un representante o algún diputado de la biblioteca, que yo no sé si nos podría agregar algo en forma breve. Me gustaría escucharlo, que él también le encargamos poder hacer algún trabajo. Entonces le vamos a dar la palabra aprovechando que está aquí usted también, de la Biblioteca del Congreso. Aquí nosotros le encargamos a veces estudios. Lo que hizo la Biblioteca del Congreso con el proyecto de ley... ¿Un poquito más fuerte? Sí, lo que hizo la Biblioteca del Congreso con el proyecto de ley específicamente fue hacer una comparación respecto del contenido de este proyecto de ley con otras legislaciones que se aplican en ciertos países, que fue específicamente el caso de España, Francia, Inglaterra y el proyecto de ley chileno. En la primera intervención se vio que una afirmación que se hizo que tiene solidez es que el derecho al olvido existe hace mucho tiempo, y sin embargo en la última intervención se dijo que el derecho al olvido no existe. Eso es importante para efecto de la comparación, porque la comparación se fundamenta en legislaciones que aplican las obligaciones del controlador de datos personales a motores de búsqueda. La comparación parte, en este caso, de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2014, del 13 de mayo, que es, digámoslo así, como ya se ha dicho antes, la sentencia que extiende la aplicación de las obligaciones del controlador de datos personales a los motores de búsqueda y en específico a Google. Los países que se eligen precisamente por esa razón, es decir, son países comunitarios europeos y que se rigen por la directiva que aplica la sentencia del Tribunal de Justicia, que es la sentencia de justicia del año 95 sobre el tratamiento de datos personales.
La comparación se aborda en términos del fondo y en términos de la forma. En términos del fondo se refiere a el derecho consagrado por el proyecto de ley, y en términos de la forma se refiere al procedimiento que permite la aplicación de ese derecho. Lo que el informe señala es que en cuanto al fondo, el proyecto de ley específicamente consagra un aspecto, una modalidad reforzada, por así decirlo, del derecho al olvido, y eso se fundamenta por dos aspectos principales. El primero es la amplitud de la noción del dato personal. En nuestro ordenamiento la noción del dato personal es amplia. No solamente se refiere a datos que permitan identificar a una persona, sino también datos que se relacionen con una persona sin permitir identificarla. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, la situación es la opuesta. El dato personal tiene que permitir identificar a una persona. Eso hace que el proyecto de ley, en el caso chileno, se asemeje mucho más a las posturas española, francesa y marque una distancia en relación a la posición inglesa. Es un derecho reforzado. El derecho también es reforzado en el sentido que permite ejercer el derecho sin necesidad de una invocación, de una causa en especial. En ese sentido se asemeja a la postura española y se diferencia de la postura francesa, que requiere una invocación de un motivo legítimo, y también de la postura inglesa, que requiere en algunos casos un daño psicológico sustancial. La postura inglesa es bien característica por lo restrictivo que consagra el derecho al olvido. No solamente por esto, sino también por la noción del dato personal, como ya lo había dicho antes. En relación a la forma o el procedimiento a través del cual se ejerce este derecho, es el aspecto en el cual el proyecto de ley puede encontrar ciertas debilidades en relación al derecho comparado. ¿Por qué? En derecho comparado no solamente existen órganos administrativos, sino que también existen, como consecuencia del órgano administrativo, procedimientos administrativos. Por lo tanto, en cuanto al órgano, existe una vertiente que, digamos, es la del proyecto de ley junto con la del derecho inglés, en el cual el titular del dato personal ejerce su derecho directamente frente al órgano jurisdiccional. A diferencia del caso francés y del caso español, en donde existen agencias especializadas. Lo característico de estas agencias es que son agencias descentralizadas funcionalmente. Administrativamente tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y funcionan independientes, incluso con algún grado de independencia de la administración central. Y el hecho que sea un órgano administrativo también implica que el procedimiento a través del cual el titular ejerce su derecho al olvido es administrativo. Eso es diferente a lo que consagra el proyecto de ley, porque al modificar la ley 19.628, el procedimiento que se aplica es procedimiento jurisdiccional, del artículo 16. Y es un procedimiento que la doctrina nacional considera lento, en algunos casos, en relación a la necesidad de agilidad del procedimiento, sobre todo considerando que el derecho al olvido se superpone con el recurso de protección en la garantía del 19 numeral 4 de la honra personal y de la familia. Por lo tanto, en conclusión, en resumen, la comparación permite afirmar que es un derecho fuerte en cuanto al fondo, pero que tiene ciertos obstáculos en cuanto a la forma. Sobre todo considerando la doctrina de la Corte Suprema sobre la subsidiariedad del recurso de protección. Si efectivamente este derecho se hace valer a través del mecanismo ordinario, la Corte Suprema puede considerar que el recurso de protección ya no es una vía apta. Bien, muchas gracias. Le vamos a hacer la palabra, no sé si algún... por supuesto, señor Pardo. Solamente para la rigurosidad necesaria. ¿Ahí sí? Sí. Yo no mencioné que no había derecho al olvido, sino que dije que no había legislación comparada. Lo que hay en Europa es la modificación del reglamento
que norma la protección de datos personales a raíz del fallo del Tribunal Europeo, pero al menos yo no encontramos ninguna ley, digamos, de olvido en ninguna parte todavía. Eso. Don Luis Pardo. ¿Alguna pregunta, señores diputados, señora diputada? Bien. La verdad es que, vuelvo a reiterar, yo creo que lo de usted es un gran aporte, no hay duda de que es un problema complejo como para continuar con una legislación tan precaria como la que hemos hecho, pero bueno, yo creo que para nosotros ha sido importante el poder, diríamos, empezar a tomar un tema tan interesante como este, como el derecho al olvido. Ahora, algunas cosas muy generales nomás. En primer lugar, el Ejecutivo nos ha planteado que en una nueva reforma a la ley de datos de la vida privada, protección de la vida privada, ellos en el fondo considerarían allí el tema de derecho al olvido. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Porque yo entiendo que quizás, no sé si ustedes consideran adecuado eso, ¿acaso no sería mejor el tener una legislación especial en relación al derecho al olvido, o tendrían que ser, a juicio de ustedes, una modificación a la ley que tenemos sobre protección a la vida privada, una modificación mejor hecha, o una legislación especial en esta materia? Eso es una cosa. Lo otro es que aquí nosotros tenemos en la protección de la vida privada una forma de acudir a los tribunales comunes y corrientes, a los tribunales civiles. ¿Acaso en el fondo no sería necesario tener alguna institucionalidad diferente, quizás una entidad privada que resuelva los conflictos, no entidad privada, sino que un ente diferente a los tribunales actuales, que sea mucho más dinámico y que se aboque exclusivamente a este tema cuando en el fondo algún particular pide, qué sé yo, en el fondo que alguien se pronuncie sobre el tema del derecho al olvido? Después lo otro es, yo obviamente creo que soy muy celoso del tema de la libertad de prensa, pero aquí no sé si entendí mal, como que también en el fondo el derecho al olvido tendría que aplicarse a lo que es la prensa misma. No sé, eso me gustaría quedar claro, porque para mí está claro como que no se debería tocar ese aspecto, porque cuando uno piensa en el derecho al olvido, tal como lo estábamos nosotros planteando un poco muy genéricamente, uno siempre pensó en el buscador, en donde supone que se almacena la información de todas maneras, aunque se diga que no, bueno, pero busca. O sea, yo voy a Google y digo X cosa, y de ahí en el fondo me van a sacar cualquier referencia, pero no sería lo lógico ir a EMOL a sacar de allí la referencia y pedir que allí se olvide o se borre, porque para eso en los medios de comunicación existen los instrumentos necesarios para aclarar, modificar o borrar. Bueno, ese es un tema, pero quizás sería para el otro tema del proyecto. Después, cómo lograr, en el fondo, compatibilizar lo que es el derecho al olvido con mantener la memoria histórica, que yo entiendo. Pero la memoria histórica yo creo que tiene que ver con temas que no tienen por qué verse con la vida privada, en la medida en que ese aspecto de la vida privada no tenga interés público. O sea, la memoria histórica yo creo que tiene que ver con aquellas cosas que tienen real interés público y no con la vida privada, que no tiene ningún efecto público, ninguna trascendencia, y que sí puede salir en distintos medios o instrumentos. No sé, ahí son dudas muy generales que no sé si alguno de ustedes quisiera. Le ofrezco la palabra a cualquiera. Sí. Ya. ¿Le puedo aportar alguna información? Porque me tocó... Adelante, profesor Gijena, es que no quedó grabado. Ok. Me tocó colaborar inicialmente en algunas etapas con el Ministerio de Hacienda y Economía, con un proyecto elaborado en conjunto, y conozco por dónde va ese proyecto. Pero hay que hacer distinciones, vuelvo a lo mismo. La legislación de protección de datos personales existe en Europa desde la década de los 70. La primera ley importante es la francesa del año 78, sobre informática, fichero y libertad. O sea, han pasado muchos años. En ese contexto, en ese análisis, siempre se jugaba, se operaba en el mundo offline, fuera de línea, sin internet, sin buscadores y sitios web. Y el conflicto a regularse no era para proteger el honor o la honra, que es una cosa distinta a la privacidad, tanto en cuanto a datos personales. Cuando vamos al mundo offline ahora, por internet, por los sitios web, por los buscadores, y mundo online en que los medios de prensa están en línea,
El conflicto se desdibuja un poco porque un dato personal, antiguo, verdadero, pero caduco, pasa a ser relevante porque genera una posible injuria a una persona que es individualizada por ese antecedente nominativo. Definir datos personales es súper simple. Es una definición también que está en la Directiva Europea desde el año 95. Todo aquel que permita identificar o haga identificar a una persona. Punto. Que ese dato, fui moroso por ciertos años, tuve insolvencia por ciertos años, estuve en quiebra por ciertos años, el caso del arquitecto español. O aquí en Chile también, mientras no se legisló el año 99 y se estableció que solo se podía publicar morosidad por cierto lapso, la banca consultaba 15, 20 años la morosidad hacia atrás. Ese derecho al olvido es offline. ¿Sí? ¿Cuándo pasa a ser importante? Cuando una persona hoy en día disponible en Internet, esa información verídica lo perjudica a esta fecha. ¿Sí? Y se traduce en una posible injuria y afecta su honra o su honor. Entonces son distintos los bienes jurídicos que juegan. El proyecto de datos personales, toda ley de datos personales tiene 4 partes fundamentales. Tiene una parte dogmática, una parte orgánica, una parte de procedimientos y sanciones. La ley vigente chilena, que no es una mala ley, que es una pésima ley, e intencionalmente una pésima ley, porque dice fundarse la ley española del año 92, que sigue vigente con modificaciones, dijo fundarse la ley francesa del año 78, que sigue vigente. La ley chilena, en lo dogmático, tiene puras ambigüedades, no tiene un procedimiento contencioso administrativo especial de reclamo, como las otras legislaciones, sino que nos reenvía a los tribunales ordinarios de justicia, no tiene sanciones, ninguna sanción, solo una declaración genérica que dice que si hay perjuicio hay que aplicar sanciones. No hay procedimiento, y no hay, lo más importante, la columna vertebral de toda ley de protección de datos, no hay un órgano de control y de protección de datos. En España la Agencia Nacional de Protección de Datos, la Comisión Nacional de Informática y Libertades en Francia, el Comisariado Federal en Alemania, etc. En Chile nunca hubo una autoridad, nunca hubo un CERNAC empoderado para velar por esto. Yo entiendo que la referencia que se han hecho a que existe una autoridad que resuelva estos conflictos de derecho al olvido está pensando en una autoridad de protección de datos. Y la línea de lo que usted mencionó, que me llama la atención, yo no llevaría conflictos de derecho al olvido online al mundo de la autoridad de protección de datos. No es tan simple, porque esas van a operar para fiscalizar el tratamiento no autorizado en el retail, los cruces de información, la actividad del spam, las ventas de base de datos, los list brokers. Ese es el escenario. Mundo offline. El derecho al olvido, como tal, que generó este proyecto, está en el debate online y en el mundo de los medios y la relación con la honra. ¿Sí? Sí existe derecho al olvido regulado desde el año 78, pero no para el mundo online, no para el mundo de Internet de los sitios web. Esa es la decisión que hay que hacer. ¿Sí? En consecuencia, el proyecto que viene, en esencia, mejora notablemente la parte dogmática. En lo orgánico crea un ente autónomo descentralizado funcionalmente, no es un ente colegiado, es un ente unipersonal. La última denominación que yo alcanzo a conocer es una Dirección Nacional de Protección de Datos. ¿Sí? Establece fuertes sanciones, multas, recoge la tendencia del derecho comparado, multas millonarias, en caso de tratamiento no autorizado de datos personales, abuso o procesamiento, desviación de los fines de la información recopilada, etcétera. Y sobre todo crea un procedimiento contencioso administrativo especial, sumario, breve, encuadrado en lo que son los procedimientos sumarios contenciosos que existen hasta la fecha en Chile. Y eso es un aporte. Entonces sí, efectivamente, al igual que este arquitecto español hizo en España, que fue ante la Agencia de Protección de Datos, no le gustó lo que resolvió la Agencia de Protección de Datos, escaló al Tribunal Europeo, esa figura sí podría darse en Chile. ¿Sí? Pero la problemática que se hizo relevante por el mundo de Internet también se pudo haber analizado offline, porque había publicidad e información sobre morosidad. Y ahí fue donde la Agencia Española dijo, estuvo bien publicada en su momento, y el Tribunal Europeo, en este análisis práctico, empírico, no jurídico, no de garantías fundamentales, eso es la diferencia con lo que escuchaba a los medios de prensa. Yo no quiero ir al análisis empírico práctico porque es muy fácil. El proyecto que viene, hasta esta fecha no ha debatido esto. En el trabajo que se ha hecho en las comisiones del Ministerio de Economía y Hacienda, con MinSecPre, con distintas agencias del sector, no ha analizado este debate, porque es tremendamente específico. Y para ser sincero y directo, yo esperaría que no lo analizara, porque si no, sería demencial. Muchas gracias. No sé si el profesor Violet, profesor Arellano. Muchas gracias, presidente. Yo preciso sobre las preguntas que nos hacían. El primero, si es que es una regulación específica o más bien una regulación más amplia. Yo creo que lo primero que hay que entender es que nuestra ley de protección de la vida privada no es una ley de protección de la vida privada.
pretendía hacerlo en su momento. El proyecto original lo era mucho más amplio, se acotó y es una ley que regula el mercado de bases de datos. Yo creo que necesitamos una ley de protección de la vida privada, que es un campo amplio, complejo, offline y online, y que requiere ser abordado como tal. Yo no manejo la información del proyecto actual, pero en el fondo, para poder ponderar bien los derechos en conflicto y los ámbitos en los que esto se involucra y la creciente expansión de la tecnología, yo pensaría que es deseable que se aborde en una ley más general, que se trate del problema de la protección de la vida privada en su conjunto, y ahí se trate esta normativa más que una ley específica al respecto. Dos, si es que tiene que haber una institucionalidad nueva y ad hoc para este tipo de temas, sí. Sí, por la complejidad, por la velocidad, si nosotros traspasamos todo esto a los tribunales, va a ser de nuevo el tema de las ISAPRES. Del aumento de los precios de los planes de las ISAPRES. Que es una opción, pero ya sabemos las consecuencias, el desorden, etcétera. O sea, debería haber una institucionalidad con las herramientas técnicas, que representa los distintos intereses que están en la sociedad civil al respecto, que pueda debatir, que pueda ir creando criterios comunes y sobre los cuales se pueden ir resolviendo estos conflictos. Que los tribunales puedan ser la espalda de eso, sí, pero primero que pueda haber una institucionalidad adecuada. Tercero, el tema de la prensa y el derecho al olvido. Yo creo que aquí, estas son preguntas y que yo creo que es muy pertinente lo que decía usted, presidente, como se abre un debate, entonces hay que empezar a... Yo creo que la imagen que sirve para hacerse estas preguntas es la misma legislación que tenemos nosotros sobre eliminación de antecedentes penales. Es una regulación del año 60, un decreto supremo del Ministerio de Justicia, y que hace algo que es bien polémico, que no es sobre algo que uno está a priori a favor o en contra, que es permitirle a la gente que cometió cierto tipo de faltas o delitos, eliminar esos antecedentes penales. Y entonces que si es que alguien más los quiere buscar, o si uno tiene que pasar por cualquier trámite en el cual te piden un certificado de antecedentes penales, ese dato no existe, desaparece. Y la gente que te llega a conocer después de ese momento no tiene acceso a la información de que ese delito fue conocido. Eso es bien polémico. Eso es bien polémico, pero por lo que hay detrás de eso es que se valora más la posibilidad de que esas personas se puedan reinsertar en la vida social que el almacenar el dato. Bueno, ese es el tipo de discusión que tenemos que tener. A mí me parece bien, por ejemplo, que la Asociación de Prensa abra el tema. De hecho, el que ustedes reconozcan el tema del proyecto inocente de la Defensoría y la posibilidad de hacer adendas o ajustes a las noticias que ya están publicadas, es aceptar que la prensa tiene un quehacer en el tema del derecho al olvido. Porque está ahí. O sea, la noticia está, la persona está afectada, personas que fueron imputadas pero después declaradas inocentes, no pueden continuar su vida normalmente porque se pone su nombre en Google y sale que tuvieron tal acusación. Y los medios de prensa, que yo los saludo, conscientes de eso, habilitan una discusión. Y por eso yo creo que también es importante distinguir las formas de intervenir, porque no es igual borrar la noticia que desindexarla, que alguna fórmula de adenda o de actualización del dato. Entonces, yo creo que la prensa tiene algo que ver. Tenemos que proteger el derecho a la libertad de expresión, sí, mucho, a toda costa, etcétera, pero no se puede eludir que tiene una responsabilidad, porque si creemos en el derecho de la gente a poder desarrollar su vida después de haber cumplido ciertas situaciones, entonces la prensa tiene un rol que jugar, particularmente en la situación actual de esta hiperaccesibilidad de los datos, que es algo que no existía antes, que nos plantea nuevos problemas y que los tenemos que abordar como tales. Y creo que se aplica lo mismo a la reflexión del problema de la memoria histórica. Yo estoy de acuerdo con algo que decía usted, que es que el problema de la memoria histórica es que una cosa es las figuras que son públicas hoy y otra cosa son las figuras que son públicas mañana. Y la información de esa persona que todavía no es pública y que tal vez puede tener un interés en que desaparezca, después el día de mañana cuando sea candidato a algo, presidente no sé qué, etcétera, es un interés social conocerla. Entonces no es tan simple como que a los que son públicos ahora no pueden borrar nada y los anónimos sí pueden borrar. Y ahí también se ha manejado la figura de permitir de resguardar, asumir, tanto como asumimos colectivamente que hay ciertas cosas que tenemos que olvidar, asumir colectivamente que hay ciertas cosas que tenemos que resguardar en fórmulas que permitan accederlas cuando sean necesarios.
que puedan haber archivos, que puedan haber espacios donde datos que son relevantes no se borren, que no sean hiperaccesibles, pero que como sociedad cuando lo necesitamos consultar estén a la mano para acceder a ello. Muchas gracias, don Francisco Orellano. ¿Señor Violer? O después, Brevísimo, aunque se señor enojen. Pardo. Señor Pardo. No, dos cosas. Respecto a una legislación general, yo creo que la prioridad es la Agencia de Datos Personales y la legislación de protección de datos personales con los consiguientes resguardos para la libertad de prensa. Y un comentario, la accesibilidad que hoy día tenemos a las noticias de antaño no es culpa de la prensa, sino es producto de la tecnología y por lo tanto no se puede prescindir de la realidad tecnológica y pretender legislar sobre algo que probablemente no se va a poder lograr y por eso estamos colaborando en iniciativas como la de agregar información. Pero es distinto hacerlo por ley, imponer un estándar por ley que probablemente va a traer otros problemas. Muchas gracias. Señor Violer. Sí, yo voy a ser bien breve. La verdad es que me parece que la pregunta sobre si... El micrófono. ¿Ahora sí? Está bien, está bien. Ya, disculpe. La verdad es que me parece que la primera pregunta sobre si es necesaria una legislación especial y respecto del órgano de control de datos están muy cercanas una de la otra porque es la pregunta sobre cuál va a ser nuestro nuevo sistema de protección de datos personales, que es el que tiene que darse Chile por recomendación de la OCDE y por una serie de organismos internacionales. Y lo quiero ligar con algo que yo dije en mi presentación, que era que en el fondo este proyecto está optando por la vía europea al derecho al olvido. Y la verdad es que nosotros no estamos atados a la vía europea, porque la verdad es que no tenemos la legislación europea, no tenemos la tradición ni la jurisprudencia europea y no tenemos la orgánica protección de datos de Europa. Entonces no estamos ligados. E incluso si aplicáramos la misma normativa, la misma jurisprudencia, la misma orgánica, la verdad es que, como decía el profesor Gijena, la aplicación del derecho al olvido en Europa tampoco es pacífico. O sea, hay millones, literalmente millones de solicitudes de desindexación a Google. Y la verdad es que a mí personalmente y a derechos digitales no le parece que sea la responsabilidad de Google decidir qué es lo que tiene que estar disponible en Internet o no. De hecho, sí, en estricto rigor, eso es efectivamente censura. Entonces, respecto sobre si tiene que existir una ley especial, nosotros creemos que esto tiene que ir acompañado de un proceso, tiene que estar contenido, quizás no, porque efectivamente es bastante urgente de que haya una nueva ley de protección de datos personales, pero sí que cuando salga la nueva ley de protección de datos personales que dé un marco normativo general y una orgánica robusta a Chile, insertar un proyecto de ley que regule esta materia en ese nuevo marco. Hoy día, si el proyecto de ley se mantiene como está, lo que puede suceder es que se modifique la legislación deficiente actual y luego el gobierno ingrese en el nuevo marco de protección de datos personales y simplemente se derogue. Entonces, la verdad es que sería un esfuerzo que además significaría mucho trabajo perdido. Respecto del órgano de control de datos, nosotros creemos que bajo ninguna circunstancia tiene que ser un órgano privado, sino que tiene que ser un órgano público, autónomo, con patrimonio propio, con independencia, que sea capaz de ser efectivamente un espacio en donde se tomen las decisiones de forma imparcial, que se pueda fiscalizar a las empresas respecto al tratamiento de datos personales y que efectivamente cumpla con el objetivo que tiene la legislación de protección de datos personales, que no se ha cumplido hasta el momento, que es proteger a los ciudadanos y a las personas del trato de datos personales cometido por terceros, cosa que no se ha cumplido hoy por hoy. Pero al mismo tiempo, esta nueva regulación de los datos personales y que si se le aplica esta figura del derecho al olvido, tiene que hacerse de una forma lo suficientemente sofisticada para no confundir los roles que tiene cada uno de los participantes dentro de la infraestructura que es Internet. Es decir, Internet tiene una serie de participantes. Están los usuarios, están los proveedores de contenido, están los ISP como PTR, Metrópolis, está la capa lógica, está la capa infraestructura, está la capa contenido, están los DNS, está Nick Chile y también están los motores de búsqueda. Sin embargo, aplicar el derecho al olvido como lo están aplicando los europeos es confundir los roles. Es decir, de todos estos actores que participan de distintas formas en lo que es Internet, la verdad es que nosotros le vamos a dar a los motores de búsqueda la responsabilidad, que yo creo que no les corresponde, de decidir qué tiene que estar en Internet y qué no tiene que estar en Internet. Y eso es problemático en sí mismo. Los estadounidenses tienen el término gatekeeper, así como el guardián de la puerta. Y la verdad es que nosotros no creemos que ese sea el rol que les corresponde y un futuro proyecto de ley que regule esta materia de forma sofisticada no tendría que confundir esas materias. Y por último, regular de forma en que se está proponiendo el derecho al olvido puede producir un efecto bien perverso, que es la balcanización de Internet. Nosotros como derechos digitales siempre decimos que luchamos por una Internet libre, abierta, democrática y unitaria. Es decir, Internet es una.
Sin embargo, cuando tú empiezas a establecer filtros, la verdad es que Chile, por un asunto de jurisdicción, solo puede obligar a Chile, a Google Chile, a establecer un filtro, es decir, a google.cl. Sin embargo, a google.com no hay ninguna posibilidad de que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas le diga google.com. Entonces, se da el problema que estableciendo este tipo de filtros regionales, la verdad es que distinta información va a estar disponible para distintas personas en distintos lugares del mundo. Y eso es justamente algo que Internet se propone no hacer. Es lo que pasa en China o que pasa en Rusia, que la verdad es que los ciudadanos no tienen acceso a cierto tipo de información por la situación geográfica en la que se encuentran. Y yo creo que yo creo que eso afecta la posibilidad de un Internet libre, abierta, democrática y unitaria. Luego, respecto de la aplicación del derecho al olvido a los medios de prensa, hay que hacer una especie de distinción. Una distinción está en la capa de contenido, que nosotros creemos que nunca se tiene que afectar el contenido, y otra está en la capa de indexación. Es decir, el problema concreto de que hay gente que cada vez que lo buscan aparece en primera plana y eso es lo que lo afecta concretamente. Nosotros creemos que en la capa de contenidos nunca se tiene que afectar, porque el proyecto de ley no distingue. El proyecto de ley lo que está diciendo es que, además de los responsables comunes y corrientes, también se debe tener como responsable a los motores de búsqueda y el derecho al olvido y a ser aplicable a ambos. Y nosotros creemos que en la capa de contenidos nunca se tiene que afectar a los medios de prensa, porque se genera un efecto que está muy estudiado, que es el efecto inhibitorio. Y nosotros nunca queremos que un periodista, cuando esté redactando una noticia, diga: voy a redactar esta noticia de forma distinta porque si la redacto como la estoy redactando, puede que me vayan a pedir derecho al olvido. Eso es un efecto inhibitorio y eso es profundamente contrario a la libertad de expresión. Y por último, respecto del problema de la memoria histórica, yo creo que, no sé si van a existir más sesiones respecto a este proyecto, pero sería muy interesante que ustedes invitaran a los bibliotecarios. Los bibliotecarios son mi gremio favorito, que tienen la noble función de almacenar el conocimiento de la humanidad. Entonces ellos están dedicados a este tema. Y los bibliotecarios han mostrado, la Asociación Internacional de Bibliotecarios sacó una serie de criterios respecto de, bueno, oponiéndose al derecho al olvido, pero también estableciendo de si usted quiere establecer derecho al olvido, bueno, siga todos y cada uno de estos pasos, que yo fue un poco los que le traté de replicar. Y ellos también establecían que también tenía que haber un registro de desindexaciones, cosa que si en algún momento un investigador quería efectivamente ver un tema en profundidad, bueno, que también fuese capaz de investigar aquellos temas en donde él, por el lugar geográfico donde se encuentra y por el establecimiento de este derecho al olvido, puede que no se le haya dado acceso. Y bueno, como también decía Francisco, la exclusión de las figuras públicas dentro de temas de su función pública también es súper clave para cualquier tema que tenga que ver con memoria histórica. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Violer. Bueno, le damos... No soy profesor, soy ya. analista político. Muy bien. Muy bien, entonces en definitiva le doy las gracias nuevamente a cada uno de ustedes, al profesor Renato Gijena, usted profesor, y los nombro de nuevo porque como está grabándose todo esto, al señor Pablo Violier, representante de la ONG Derechos Digitales, a la representación de la ONG Datos Protegidos, señor Francisco Arellano, al señor presidente de la Federación de Medios de Comunicación, señor Luis Pardo, y al señor Violer, que ya se lo dije. Bueno, le agradecemos mucho su presencia acá y que por supuesto que ha sido muy útil, perdón, y el representante de la biblioteca, y que ha sido muy útil, diríamos, la información que ustedes nos han dado. Muchas gracias, nos vamos a suspender para despedirlo. Suspendemos 2 minutos. Continuamos con la sesión. Bueno, el otro proyecto que tenemos acá es, y que lo habíamos puesto en tabla ya la semana pasada, tiene que ver con el proyecto que declara la nulidad de la ley de pesca, para poder ser mucho más breve. Y hoy día, en el fondo, la sesión estaba convocada única y exclusivamente con el objeto de que pudiéramos proponer invitados. Pero uno de los parlamentarios, el señor Pérez, tengo entendido, ¿no? Trajo aquí una delegación de pescadores y que, bueno, en el fondo, lamentablemente tenemos muy poco tiempo, pero lo que le queremos expresar, que nosotros estamos recién analizando este proyecto,
se va a iniciar su análisis, vamos a invitar al ministro de Economía, yo hablé con el ministro, a sus asesores, vamos a invitarlos a ustedes, por supuesto, a no ser que quieran, ya que están acá, decir aunque sea algunas pocas palabras, no sé, tenemos pocos minutos, algún representante de CONDEP y algún representante de los pescadores Quintero. ¿Les parece si quiere uno de cada uno decir algo, ya que están acá para, por favor, adelante? ¿Sí? Sí, me parece muy bien que hagan uso de la palabra, pero aprovechando que tenemos que ver los invitados, Sí. bueno, sugiramos los invitados. Yo tengo la propuesta de invitar a Patricio Zapata, Arturo Fernández y a Luis Cordero. No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo quiero, para que cada uno piense, hacerlo llegar a la Secretaría, todos los otros invitados, pero ya que están ellos, por el tiempo, los quiero hacer pasar a uno de ellos, ya que están acá y que por una cortesía más que nada. Entonces, un representante CONDEP y un representante de los pescadores Quintero. De CONDEP, usted, ¿no es cierto? De Quintero. ¿Usted es don Hugo Poblete o no? Él es don Hugo Poblete, presidente del sindicato. Ahí. Don Hugo Poblete, presidente del sindicato de pescadores. De Quintero. Ahí está. Don Nelson Estrada, vicepresidente de CONDEP. ¿Y ella, perdón? ¿El nombre? Sara Garrido. Muy bien. Le ofrecemos la palabra en aras del tiempo y más que nada por cortesía, Sí, muchas gracias. porque vamos a iniciar esto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos, mi nombre es Hugo Poblete, presidente del sindicato S24 de Quintero y miembro de la Federación Nuevo Amanecer. También estoy acá en representación de ellos, están mis compañeros atrás míos de la quinta región. Y estamos acá porque estamos decidiendo el futuro de nuestra cultura. La pesca artesanal no es de solamente los años 60 del siglo pasado. Nosotros tenemos una cultura milenaria en Quintero, en Chile, y estamos muy preocupados con lo que se avecina por el tema de la ley de pesca. Para nosotros creo que es factible ver la nulidad. Nosotros estamos abogando por la nulidad de la ley Longueira, no por la ley de pesca. Hoy en día yo soy pescador buzo, pero también soy licenciado en Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte. Por lo tanto, los pescadores hoy en día estamos mucho más empoderados, tenemos claro el tema legal, tenemos claro el tema del punto de vista biológico, y eso es, pues nosotros queremos dejar en claro eso, que nuestra principal reclamo, en realidad no queremos reformas ni modificaciones. Hemos visto que esta es una ley que fue hecha bajo corrupción, hay diputados formalizados, nosotros tenemos la información que salió hace muy poco en la prensa de 70 permisos de pesca de barcos fantasmas ilegales que han sido por el Ministerio de Economía durante 16 años renovados. Esa información la tenemos, en estos días las vamos a tratar con la prensa, con los distintos abogados. Eso está, ya salió, el Ministerio de Economía está en notificación de esto, el Raúl Zúñigo, subsecretario de Pesca, también lo sabe, y la Armada también dio un veredicto donde dice que estos barcos efectivamente nunca han estado inscritos en la DGTM, y sí tienen código en Cernapesca, y durante 16 años estos permisos han sido renovados, principalmente la pesquera Horizon. Por lo tanto, esta ley tiene varias aristas desde el punto de vista cultural, económico también. Hemos visto la pérdida que ha sufrido el Estado al no licitar una ley. Vemos por el mismo que hoy en día el ministro de Defensa, que antiguamente hizo una defensa bien férrea de lo que era José Antonio Gómez, donde el Estado ha dejado de percibir en 10 años 1.200 millones de dólares. Con esa cantidad de dinero podríamos haber solucionado hartos problemas del país. Por lo tanto, este es un problema que compete no solamente a la pesca artesanal, ojo, porque los recursos y propiedad pesquera no son solamente de los pescadores artesanales ni industriales, es de todos los chilenos. Así que eso, porque en virtud del tiempo, ¿no es cierto?, pero estamos bien claros, como le digo, ya no somos los pescadores ignorantes de antes y estamos súper claros con la temática en general. Muchas gracias. Muchas presidente. gracias, don Hugo Poblete. Le damos la palabra entonces al señor Nelson Estrada. Tiene la palabra don Nelson Estrada, vicepresidente de CONDEP. Señor presidente, diputados, honorables diputados, buenas tardes. Mi nombre es Nelson Estrada, ya lo dijeron, soy el vicepresidente de la CONDEP, pero en este momento ando como presidente subrogante por nuestro presidente. La CONDEP se siente satisfecha en este momento porque por fin se va a dar la discusión. La CONDEP es la aspiración también, disculpen que sea repetido, la CONDEP nació
cuando vio que la ley era mala. Porque recuerden que Nelson Estrada fue el que se sentó en la mesa longueira y no quiso firmar el acuerdo para un tradicional a la pesca artesanal. Pero sin embargo hay que hacer un mea culpa de que muchos dirigentes pescadores sí apoyaron la ley de pesca. Y por lo tanto, lo único que digo es que gracias a que tuvieron la voluntad política de por último de entrar en la discusión, pero tampoco queremos reforma. Queremos que la ley se anule porque hay argumentos que dicen que la ley en Chile, que nunca se ha anulado una ley en Chile, pero siempre hay una primera vez y nunca se había procesado a un senador de la República por, como le dije yo, por cohecho y menos a diputados. Siempre hay una primera vez. Entonces quiero que por último agradecerles de que tengan la voluntad de que lo escuchen y de entremos en la discusión. Y no voy a alargarme más por no era el tiempo, porque no es el momento de entrar en la discusión. Pero sí les agradezco que tengan la gentileza, que hubieran tenido la gentileza de colocar en tabla, aunque es tarde, pero nunca lo esperamos, pero ojalá Dios quiera que se vote a favor de los pescadores y que los honorables que votaron a favor de la ley hagan un mea culpa, porque le hicieron un daño tremendo al Estado de Chile y a los pescadores. Gracias. Gracias, don Nelson Estrada. Tiene la palabra. Mi nombre es Sara Garrido, soy directora nacional de la CONAPACH. Primero que todo agradecerle la oportunidad que nos están dando de expresar unas breves palabras. También están conmigo presentes otros dirigentes de la Confederación Nacional CONAPACH de acá de la región de Valparaíso. Primero que todo decirles que en mi calidad de dirigente nacional y en mi calidad de dirigente regional de la caleta de Coliumo en la región del Biobío, soy nacida y criada al lado del mar, esposa de pescador artesanal, vivo, como y duermo en una caleta de pescadores en caleta Coliumo. Hay que decir de que repetir solo unas palabras que ha señalado uno de mis compañeros que me antecede, donde dice que nosotros no estamos en contra de la ley de pesca. Nosotros queremos una ley de pesca. Nosotros creemos que debe existir una ley de pesca, pero una ley de pesca que lamentablemente hoy día tiene que ser con los reales actores y hacer una nueva ley, una nueva discusión con los actores. Decir que la ley 20.657, la ley Longueira, como se le ha señalado, es una ley que hoy día entró en vigencia y que afecta hoy día a los pescadores de peces. Eso hay que recordar y destacar. Es decir, esta ley, durante estos 3 años de discusión, se discutieron peces, no bentónicos, no algas, no se discutieron viticultores. Aquí es una ley de peces que afecta a los pescadores artesanales a nivel nacional. Decirles que en nuestra calidad de dirigente hemos visto hoy día las penurias que está pasando. Nos prometieron una ley que iba a preocuparse de la sustentabilidad de los recursos. Nos hablaron de una ley que se iba a preocupar de recuperar los recursos, cuestión que hemos visto una ley que más bien ha llevado al colapso de algunas pesquerías. Lo hemos ido implementando en la forma en que se fue implementando esta ley de pesca. Hoy día no contempló qué es lo particularmente que es la mitigación social, las bajas considerables de cuotas que existieron en distintas pesquerías. Hoy día tiene a muchos pescadores en la incertidumbre, en las deudas, en los bancos. Por lo tanto, creemos que hoy día está la oportunidad de hacer una nueva discusión. Creemos que agradecerle a aquellos parlamentarios consecuentes que hoy día han dicho que hay que discutirla en el alero de la transparencia, en el alero de la probidad, de lo que ha dicho el gobierno de la Michelle Bachelet, donde ha señalado que este gobierno hoy día tiene la gran oportunidad. Aquí existe una ley que se hizo en el alero del cohecho, de la corrupción, hay procesos, hay parlamentarios que hoy día se encuentran procesados, por lo tanto, más pruebas, no sé cuáles. En mi región del Biobío tenemos al presidente de ACIP, donde hoy día está también formalizado. Por lo tanto, hay muchos antecedentes que hoy día meritan una nueva discusión de la ley de pesca, y así nos tomemos 2 o 3 años más, pero creo que lo debemos hacer, y lo vamos a hacer con los actores, con los pescadores artesanales, con la transparencia, y quizás aún así decir que lo vamos a hacer con un nuevo parlamento, porque yo hoy día desconfío en aquellos parlamentarios que hoy día están instalados todavía, ya sea en la Comisión de Pesca, ya sea en el Parlamento, que votaron a favor de la ley y que lamentablemente hoy día no han hecho un mea culpa. En nuestra Confederación Nacional se apoyó una ley de pesca entendiendo que creíamos que iba a ser una ley que iba a beneficiar a los pescadores artesanales. Por lo tanto, hoy día creemos que eso no fue así. Lo hacemos de nuevo y nos tomaremos el tiempo necesario, pero hagamos una ley como corresponde. Nada más, presidente. Gracias. Bueno, perdón, sí, ¿es su nombre?
Aprende. Miguel Hernández, presidente de la Federación Nuevo Amanecer, Pescador Artesanal de la Quinta Región, dirigente nacional de la CONAPACH. Yo no entraré en detalle cómo se planteó la ley porque el conocimiento público está a la vista. Solo lo único que quiero decirle, nosotros estamos cansados de pelear con Carabineros. Estamos peleando entre chilenos por una ley que no nos sirve. Una ley que está llevando al colapso los recursos. Yo soy pescador artesanal, vivo, alimento a mi familia. No es solamente el patrimonio pesquero, no es solamente una actividad económica, desarrollamos la pesca artesanal, sino también tiene que ver con la alimentación del país. Y yo creo que eso, que lo entiendan. Yo entiendo, hay mucho, como nosotros participamos en la confederación, en la CONAPACH, creemos que había una ley. Yo creo que también hay parlamentarios aquí presentes que creyeron que esta ley iba a ser buena. Yo creo que, y los resultados dan a la vista, que nunca es tarde para arrepentirse y volver atrás y armar una buena ley. Por eso nosotros creímos la única alternativa que es para mejorar la actividad económica y la sustentabilidad de los recursos marinos es anular la ley de pesca, porque se le crearon derechos hacia la gran industria y ellos van a pelear hasta el último por sus derechos. La única forma de tener una buena ley es quitarle esos derechos anulando esta ley de pesca. Eso nomás quería decir por ahora. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quería volver a insistirle que esto fue una recepción muy breve a ustedes, porque no los habíamos invitado, porque ayer los habíamos invitado y pasó lo del reajuste. Ahora nosotros vamos a recibir al ministro de Economía más adelante, y le vamos a informar al asesor jurídico de él que quieren venir, a su secretario, y después una serie de invitados que vamos a proponer cada uno de los diputados. Y por supuesto que el diputado Gutiérrez, vamos a hacer la palabra, que es uno de los autores de esta moción, así que eso hay que decirlo con claridad. Diputado Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. No es para hacer gárgara de nada, presidente. Sí, yo creo que al escucharlos a ellos y a la dirigente, usted se da cuenta de la relevancia y la importancia de discutir este proyecto de ley. No porque lo haya presentado tal o cual diputado, sino que efectivamente ustedes están viendo los problemas que trajo consigo una legislación que no se debatió de manera democrática. Nosotros somos una consecuencia de la soberanía popular. La soberanía popular elige representantes vienen acá a estar a la cabeza de la gente que lo eligió y no a estar a la cabeza de las empresas que le meten la plata en el bolsillo al parlamentario. Esta discusión es una discusión relevante. Yo creo que aquí estamos discutiendo democracia. Nosotros somos representantes ciudadanos, representantes populares, no representantes de tal o cual empresa. En consecuencia, yo creo que cuando ya hay formalizada una empresa como es Corpesca, que está formalizada como empresa, una cosa bastante excepcional, como persona jurídica, justamente como agente corruptor. En consecuencia, esa fue una empresa directamente beneficiada por esta ley de pesca. En consecuencia, lo que nos están planteando acá los pescadores artesanales, lo que nos van a plantear otros sectores también, yo creo que es relevante que hoy sea discutido, y por eso agradecerle a usted, presidente, que tenga en consideración justamente esta problemática. Si acá no estamos inventando nada, presidente. No estamos sacando ningún conejo de la chistera. Acá lo que estamos haciendo es que miles de pescadores artesanales a lo largo de todo Chile tienen un cuestionamiento profundo sobre esa legislación que supuestamente iba a proteger la biomasa marina y ha colapsado las pesquerías, ha generado problemas profundos a los pescadores y sus familias, y yo creo que eso hay que de una vez por todas enfrentarlo, decir efectivamente hubo un agente corruptor que hoy se encuentra formalizado y eventualmente puede ser condenado y sus derechos o beneficios se le van a extinguir o cancelar. En consecuencia, yo creo que nosotros esa discusión se nos impone, presidente. Yo creo que no es posible que nosotros evadamos, porque al final del día, ¿qué se nos dijo por parte del gobierno? Se nos dijo, no discutamos esta ley hasta que haya una mesa de trabajo. Avanzamos, este proyecto lo presentamos en enero de este año, no pasó nada. Dijeron, veamos el tema de la FAO. El tema de la FAO tampoco tuvo ningún resultado, porque la FAO dijo, yo no tengo que pronunciarme sobre este tema. Y dijo, tienen que pronunciarse los actores políticos. Los actores políticos, gracias. Los actores políticos somos nosotros. Hubo un recurso de protección que se presentó por parte de una empresa pesquera ante la Corte Suprema. La Corte Suprema también fue claro. Este es un problema de la política. La política tiene que resolverlo. Si hay temas que nosotros los políticos no podemos evadir. Al margen de otras consideraciones, no podemos dejar entregados estos problemas a los tribunales. Hay temas que tenemos que resolverlos nosotros. Y este es un problema real, concreto, que acá tienen nombre, tienen cara, tienen familia. Y ese problema hay que resolverlo. Y yo creo que esta es una fórmula de resolver una fórmula. Pueden haber otras. Puede que el gobierno entienda la importancia de llegar a acuerdo, de hacer una nueva ley, llegar a acuerdo con las empresas, buscar fórmulas.
Pero lo importante, presidente, es que no podemos eludir nosotros los políticos, porque somos políticos, tenemos que resolver problemas concretos y reales de las personas. Y este es un problema real y concreto que hoy día están pasando muchas personas y también está en riesgo nuestra seguridad alimentaria, producto de la forma de explotación de los recursos de la biomasa marina que consagró esa legislación que hoy día está en cuestionamiento. Yo le agradezco a usted, presidente, y también, por supuesto, a todos los integrantes de esta comisión, que nos demos el tiempo y la valentía. Yo sé que no es fácil, como bien lo decía un pescador, es algo nuevo. No tan nuevo porque está la nulidad de la ley de amnistía en el Senado. Pero bueno, pero esto es una discusión que tenemos que enfrentar y tenemos que enfrentar, por supuesto, como todas las cosas, de cara a la ciudadanía. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Bueno, volvemos a despedirnos de usted y decirle... ¿Perdón? No, ya le vamos a decir como corresponde, diríamos, para que ustedes tengan claro el tiempo adecuado. Y diputada Marisol Turre. Lo que quiero consultar es, porque nuestros invitados básicamente van a ser constitucionalistas, porque aquí hay todo un tema de fondo que es acerca de si podemos... si podemos o no, o si existe en nuestra legislación la posibilidad de declarar la nulidad de una ley y cuáles serían las consecuencias de esto. Entonces, ¿por qué le pregunto esto? Porque es importante para nuestros invitados saber acerca de qué van a venir exactamente a exponer. O sea, yo me imagino que vamos a partir por la forma y no entrar de inmediato a ver el fondo de una ley como esta. ¿Cuál es el objetivo de los invitados? Bueno, en primer lugar, todos sabemos que esta es una comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y todos sabemos que el proyecto de ley viene precisamente planteando lo que es el tema de la nulidad de una ley. Pero obviamente que eso significa, por supuesto, que lo analicemos desde esa perspectiva, una perspectiva constitucional, legal, pero obviamente que también uno dentro de ese contexto tiene que escuchar a los actores, a las personas afectadas con esta ley, diríamos, en qué medida, diríamos, le ha perjudicado en sus intereses para tener, diríamos, como quien dice, la motivación más fundamental para analizar el otro tema que obviamente que es un tema constitucional. O sea, a eso iba, presidente, que creo que es importante en este caso que quienes están hoy día aquí presentes tengan claridad acerca de qué es lo que efectivamente va a resolver o sobre qué se va a pronunciar en definitiva esta comisión. Se fija si es o no es posible declarar la nulidad de una ley o específicamente en este caso de la ley de pesca. Yo creo que eso es súper importante. Ese es el tema que tenemos que abocarnos, como dijo el diputado Hugo Gutiérrez precisamente. Bueno, no se preocupe. Bueno, por eso que lo tenemos aquí en tabla y le agradecemos que hayan venido y ya llegará el momento en que podamos recibirlo nuevamente con más. Pero vamos a cerrar. El gobierno está tomando esto con seriedad, que